Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica y de la actualidad de las carreras, tratando de poner los números en su contexto. La cuestión de hoy: maratón sub 2 horas, nuevo UTMB Index, hemólisis por ejercicio. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Pues 3 temas sobre la mesa. Esas sub 2 horas en maratón de asfalto, este nuevo index, UTMB Index. En realidad lo que cambia es cómo se construye el UTMB Score, que esto se refiere a cada una de las carreras, y según cómo rindes en carreras es cómo se configura el UTMB Index. Lo que ha cambiado es lo primero, pero bueno, tiene consecuencias también para el index. De esto vamos a hablar, y también vamos a hablar de hemólisis por ejercicio. Esto se refiere a la destrucción de glóbulos rojos inducida por el ejercicio, y hay un estudio reciente, de hecho está todavía en revisión, o sea, todavía no ha salido publicado en un número concreto de una revista científica, pero vamos, el estudio está hecho, es un estudio muy exhaustivo y me lo ha facilitado Pablo Castillo. Pablo Castillo, si por ejemplo escribís Pablo Castillo Ultra Trail en Google, pues encontraréis sus redes sociales, y él tiene un podcast también que es Hablemos de Correr, tiene su canal de YouTube donde publica sus carreras, por ejemplo. Hace poco estuvo en Ultra Trail de Sierra Nevada. Bueno, pues me ha facilitado este estudio del que yo no tenía conocimiento y lo vamos a comentar porque tiene implicaciones para nuestra práctica deportiva. Más concretamente, luego lo desarrollamos, pero con los tiempos de recuperación después de haber hecho un ultra. Entonces, sí o sí hay que hablar de estas sub 2 horas en maratón de asfalto porque ha sido histórico. Entonces vamos a intentar, con algo de información que se ha ido publicando y que he tratado de recopilar, vamos a intentar entender, digamos, la intrahistoria, cómo se ha producido este hecho, y también, aprovechando, vamos a ver cómo se ha recogido o cómo se ha presentado en los medios especializados. Este notición, ya digo, que es pues, los libros de historia ya, antología del atletismo, incluso del deporte de resistencia o incluso del deporte en general. Después vamos con el UTMB Index y con la hemólisis inducida por el ejercicio. Bueno, no sé si hace falta recordar lo que ha pasado en Maratón de Londres el otro día. Y es que en una sola carrera se han batido 4 récords del mundo. Nombres, pues 3 hombres, los 3 primeros, que serían Sebastián Sawe, Yomif Kehelcha y Jacob Kiplimo, keniano, etíope, ugandés, pues los 3 han roto el récord de Kiptum, que eran, lo digo de memoria 2 horas 00:35 en maratón de asfalto, y entonces Kiplimo habría hecho 2 horas 00, creo que 28, y estos siguientes números, si los sé a ciencia cierta, sería Yomif Kehelcha hizo 1:59:41 y Sawe hizo 1:59:30. Entonces, los 3 tiempos están por debajo del anterior récord y 2 de ellos suponen bajar de la mítica frontera de las 2 horas en maratón de asfalto. Esas 1:59:41 de Yomif, 1:59:30 de Sebastián. ¿Vale? Y resulta que también en el lado femenino, con esas 2:15:51, bueno, 2 horas 15 altas, unos segundos, además de esas 2 horas 15, pues esto es maratón femenino de solo mujeres. El mejor tiempo en maratón de asfalto, solo mujeres. Es decir, que las liebres son mujeres también. Porque lo habitual es que se salga a la vez en maratón de asfalto hombres y mujeres, y que las mujeres puedan beneficiarse de liebres masculinas. Entonces, claro, tiran más fuerte. En este caso, si entendí bien, las horas de salida son diferentes y van solo con liebres femeninas.
porque si no ya nos iríamos a las 2 horas 11 de Tigist Asefa, que por cierto en este caso ha sido también Tigist Asefa la que ha logrado el récord de solo mujeres, y estas 2 horas 9 de Ruth Chepengetich, pero que es verdad que no se han invalidado, pero ella sí que está ahora sancionada por dopaje. Entonces, bueno, ahí lo dejamos, esos son los hechos. Bueno, entonces lo que vamos a analizar no son ni las 2.15, ni las 2.00, ni siquiera las 1.59.41, sino nos vamos a detener en las 1.59.30 de Sebastian Sawe. ¿Cómo es posible que sigan batiéndose récords? ¿Cómo es posible que tras años de historia del deporte X todavía se pueda recortar un poco más y un poco más y un poco más y un poco más cuando somos la misma especie, esencialmente? O sea, no somos muy diferentes de cómo éramos en el Paleolítico. Entonces, si nosotros no hemos cambiado, ¿qué ha cambiado para que año tras año en las diferentes deportes y subdisciplinas se sigan batiendo los récords? Pues en su momento ya nos hicimos eco de ese modelo que proponía David Epstein, que es deportista periodivo, periodista deportivo, quería decir, y tiene en su haber pues 2 libros que son best sellers, que es The Sports Gene, o sea, el gen deportivo, y Range, que eso, que era amplitud, se había traducido en español, sí. Entonces, este periodista deportivo nos habría propuesto este modelo basado en 3 factores, que serían talento, innovación, mentalidad, que los desarrollamos enseguida. Talento pues se refiere a con la globalización y popularización del deporte es más fácil encontrar talento. Quiero decir que si antes cierto deporte se practicaba solo en cierta parte del mundo y ahora se practica en todas partes del mundo y luego en cada una de las regiones del mundo, si antes era para una élite y ahora es para absolutamente todo el mundo, por resumir, esto tiene matices, o sea, todavía sigue existiendo elitismo y localización. O sea, pues por ejemplo, el fútbol, por ejemplo, no es tan practicado en los Estados Unidos, por ejemplo, que seguramente está creciendo, pero no es el deporte rey como si lo es en Europa, ¿no? Pero bueno, con algunas excepciones o algunos matices, pero es verdad que ahora el deporte es más global, quizá no 100% global, y es más popular, en el sentido de que está en todas partes y en esas partes donde está, más gente todavía practica. Entonces, de esta manera, lo que antiguamente podría haber sido un talento invisible, pues imagínate un Tadej Pogačar en Eslovenia, pues igual hace 50 años al Tour de Francia iban solo ciclistas franceses, italianos y españoles y belgas, o yo qué sé, vamos, que un puñado de países daban corredores, y además en este caso masculino solo, porque no había tour femenino, por ejemplo, ni siquiera ciclismo profesional femenino. Bueno, entonces esos puñado de países daban corredores, pero había muchos países no proveedores, donde quizá ese Tadej Pogačar de hace 50 años pues no usó una bici en su vida. Vale, entonces eso, ahora como rascamos en todas partes, sacamos de todas partes talento. Esto es lo primero. Vale, innovación pues se refiere a investigación, desarrollo e innovación, es decir, novedades o mejoras tecnológicas. Y esto aplica a entrenamiento y aplica pues a zapatillas y a nutrición en el caso en el que estamos, que es la maratón de asfalto. Pues en entrenamiento supongo que mejor medida tanto de carga externa como interna, o sea, ahora ya todo el mundo, o casi, vamos, no es inaccesible, no es prohibitivo el tener un reloj GPS, con eso ya tendrías carga externa, o sea, kilómetros, horas, desnivel, si es el caso, en este caso de maratón de asfalto, pues no. Esto es carga externa, carga interna, pues de nuevo, pulso lo incorpora cualquier reloj GPS. Y en cuanto a recuperación, también tenemos mejores medidas. Bueno, que ya lo hemos hablado alguna vez, es que simplemente el hecho de registrar sensaciones por la mañana
cosa que igual antes no era tan sistemático. Ahora incluso, pues eso, y el reloj o la aplicación que uses quizá te lo pregunta y lo vas registrando ahí, entonces va quedando grabado y puedes ver la línea, la evolución. Bueno, entonces mejores medidas de carga externa, de carga interna y de recuperación, pues seguramente permiten, bueno, de hecho permiten manejar mejor las cargas y maximizar las adaptaciones. Seguramente también el entrenamiento ha cambiado en especificidad, pues lo que haces para el medio fondo no es exactamente lo mismo que lo que haces para maratón. Lo que haces para una maratón con mucho sube y baja, como puede ser Boston, pues seguramente incorpora algún elemento extra que no lo haces para Chicago, Valencia, Sevilla, Londres, Berlín. Bueno, pero lo más interesante, claro, zapatillas y nutrición. Entonces, ¿qué sabemos de Sebastián Sawe? Pues en zapatillas, por supuesto, son super shoes. Entonces, estos son cuatro características, que sería el compuesto de la media suela, elemento rígido en su interior, la geometría también, ahora lo explicamos, y el peso. Pues eso, compuestos de la media suela, veníamos del EVA, después vino el TPU, que en Adidas se llama Boost, después ha venido el PEVA, que en Nike, por ejemplo, se llama Zoom. Bueno, no sé exactamente si es TPU, si es PEVA, si es alguna otra cosa en esta Adidas, bla, 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 Evo 3. Pues Adidas, Adicero, Adios Pro Evo 3. No sé si ese es exactamente el nombre, pero bueno, el final es Evo 3, el último apellido. Ujú. Material de la medazuela. Luego, elemento rígido en su interior, que suele ser placa de fibra de carbono. En este caso han sido los Energy Rods, o sea, las varillas. O sea, es como dos dedos o dos varillas en los extremos, creo, de fibra de carbono. Y luego, claro, la posición de este elemento rígido dentro de la media suela. O sea, puede ir desde delante hasta atrás, puede estar más bien centrado, puede estar más o menos inclinado. Bueno. Y en este caso lo relevante o lo más innovador a mí me parece el peso. O sea, si ya las Evo 1, que son, por ejemplo, las del récord, que en su momento lo fue, que luego se lo batió Ruth Chepngetich, pero fueron las del récord de Tigista Sefa en Berlín, creo que fue 2023, con 2 horas 11, pues esas fueron las Evo 1, que pesaban 125 gramos, en talla 42, creo, bueno, las de ahora pesan 97 en talla 42. Entonces, si ese famoso 4% en economía de carrera, que luego en rendimiento creo que era un 1% en promedio, si por redondear esas mejoras de en su momento, 2017, 2018, primero Nike y después el resto de las marcas, pero si nos daban un minuto de rebaja en maratón, pues no sé si este decremento en el peso, esta rebaja del peso, nos podrían llegar a dar otro minuto. Bueno, o imagínate que es medio, más el otro medio, la nutrición que ahora hablamos, pues ya lo tienes, ¿no? Porque ya en hombres no era tan raro correr en 2 horas 2 la maratón de asfalto. Yo creo que las últimas de Valencia en hombres se han ganado algo así, 2 horas 02 o en ese entorno, o incluso 2 horas 1 altas. Entonces, si por redondear estábamos en las 2 horas 02 bastante consistentes, o sea, que no era solo cosa de Bekele, de Kipchoge y luego Kiptum, si ya más o menos varios candidatos estaban haciendo, candidatos, digo, a bajar de las 2 horas como se ha bajado, pero estaban en esa línea de las 2 horas 2, pues bueno, ya claro, pero ya estaban haciéndolo con, o bueno, eso, 2 horas 1, y lo estaban haciendo con nutrición que quizás se podía afinar un poco más y con super shoes que quizás se podían afinar un poco más, eso en las 2.1, pues supongo que eso es lo que explica que se haya hecho este sub 2 ahora. Bueno, y la nutrición, pues sí que Somaurten ha dicho que es la marca que patrocina a Sawe, que se había desplazado a Kenia para hacer ensayos generales, o sea, simulacros de carrera con exactamente la nutrición que iba a llevar. Entonces tomó el bicarb, este bicarbonato de sodio, que es un tamponador,
de los iones de hidrógeno, o sea, de la acidez que se produce como resultado de la glucólisis, que trabajará bastante si llevas una alta intensidad, como fue el caso. Bueno, entonces, este Bicar por la mañana y después se nos ha publicado, o sea, lo que ha dicho Maurten es que cada 5 kilómetros ha estado tomando 160 mililitros del Drink Mix 320, que esos son 80 gramos por cada 500 mililitros y más o menos, por redondear, serían unos 25, no sé qué he dicho, 80 gramos de carbohidratos por cada 500 mililitros. Entonces, como ha bebido 160 mililitros, eso serían 25 gramos de carbs por redondear y eso es cada 5 kilómetros, con lo cual cada 20 kilómetros, o sea, la mitad de la maratón, serían 100 más que luego en algún momento de la carrera se ha metido un gel con cafeína, pues imagínate que trae 40 gramos, pues 100 más 100, 200 más 40, 240, entre 2, 120 la hora. Todo esto suponiendo, 120 gramos la hora, suponiendo que se haya tragado todo. Quiero decir que en todos los botellines los haya bebido hasta la última gota y que el gel lo haya exprimido hasta la última gota. Pero bueno, es verdad que yo en su momento lo leí mal, me parecían ver 100 mililitros cada 5 kilómetros, no, pero era 160, o sea, lo que yo creí un 0 era un 6. Claro, según mi error, serían 65 gramos hora, algo así. Pero no creo que hayan sido los 120, no son los 60, yo creo que haya sido en medio porque eso, no creo que se haya bebido absolutamente hasta la última gota de todas y cada uno de los botellines y del gel con cafeína. Pero bueno, desde luego altas dosis, sobre todo teniendo en cuenta que vas corriendo a 2,50 el kilómetro. Bueno, y y no sé si meterlo en tecnología, pero bueno, luego hay que reconocer que aquí es uno de los circuitos más rápidos, quizá no el más rápido, quizá Berlín, quizá Chicago, Valencia, no lo sé, pueden ser más rápidos, pero bueno, es uno de los más rápidos. Creo que las condiciones meteorológicas han sido idóneas y luego creo que se han exprimido mutuamente los tres corredores, o sea, o especialmente los dos que han entrado muy juntitos, que serían Kejelcha y Sagüe. O sea, que eso también ayuda. O sea, te han servido como liebre el otro. Bueno. Y por último, esto ya volvemos a el modelo de Epstein, pues está la mentalidad, que es creer que era posible. Creer que era posible. Y en este caso, pues hombre, como ya teníamos bastantes tiros centrados, vamos a decirlo así, o sea, como ya, como he dicho antes, las 2 horas 2 estaba bastante consolidado y las 2 horas 1, incluso eso ya no era tan raro, incluso teníamos las 2:00:35, o sea que nos estábamos acercando. Bueno, por supuesto, todo esto que estoy hablando es obviando el de 2019, creo que fue, el, el reto de Ineos 159 de Kipchoge, porque en ese caso no era prueba oficial. O sea, todo lo que estamos hablando es en prueba oficial. Vale, ¿y cómo se aplica este modelo de talento, innovación, mentalidad al caso de Sagüe? Bueno, pues tenemos un documental que se llama Chasing Sub 2 de Adidas que nos da algunas pistas. Nos da algunas pistas y bueno, y luego todo eso que se ha ido publicando de Maurten o de Adidas o de Adidas, no sé bien. Supongo que si estuviéramos en Alemania lo dirían Adidas y aquí en España Adidas. Bueno, pues respecto al talento, Claudio Berardelli, que es su entrenador, dice textualmente que él me enseñó en este documental, él, refiriéndose a Sebastián, él me enseñó el camino, yo solo tuve que asegurarme de que no se sale de la dirección correcta. Dice también textualmente, más que poner cosas, yo he quitado cosas en su régimen de entrenamiento o de vida. O sea, allí donde podría haber algún estresor,
algún elemento que sobra lo he quitado, pero poner no he puesto nada. Quiero decir, este chaval tiene talento. Entonces yo lo que he tenido que hacer es asegurarme que sigue entrenando, haciendo volumen y no estropearlo. O sea, el talento ya lo tiene y lo único que tengo que hacer es no estropearlo. Y nada de regímenes ni workouts súper retorcidos, súper rebuscados, sino simplicidad. Pues alto volumen, vida sencilla, cero estresores, dormir mucho, en fin, una dieta, me imagino, alta en carbohidratos, producto local, pues la harina de maíz esta típica de Kenia, no sé, algo de carne, sencillo a tope. Y respecto a la innovación, ya hemos hablado de, bueno, sí, mira, respecto a la talento de Sawe, sí que nos dice una anécdota, que es que descubrió también ese talento de desagüe y también ese hambre competitivo cuando le tocó en Sevilla hacer de pacer en una media maratón, en alguna de las ediciones de la media maratón de Sevilla. Entonces, como eres pacer, pues se espera de ti que tires del carro, pues, por ejemplo, 10 kilómetros, incluso algo menos. Y siendo pacer, no solo no se salió a los 8 o 10 kilómetros, sino que completó el recorrido ganando la prueba. Con 58 pelaos o 59 pelaos. Bueno, ahora no recuerdo, pero sobre todo es la actitud. Bueno, y correr rápido. Aunque no es súper rápido para una media maratón. Porque Kiplimo yo creo que está en 57 bajos o 56 altos. Bueno, vale. Innovación, hemos hablado de Maurten, hemos hablado de las zapatillas. Y en cuanto a mentalidad, o sea, creer que es posible, en este caso podemos pensar en el equipo, que era quien creía que esto era posible, en los pies de Sawe, porque fijaos, hemos sabido que Adidas pagó $50.000 a la Agencia de Integridad para el Atletismo, que es una subunidad de la WADA, World Anti-Doping Agency, y les pagó $50.000 para que le hicieran tests fuera de la competición con gran frecuencia. Y además completamente imprevisibles, porque parece ser que le hicieron, imagínate, 3 muy seguidos, luego un espacio en blanco muy largo, otros 2 muy seguidos, luego otro espacio en... O sea, una manera de repartir o espaciar las pruebas que sea completamente impredecible y luego también alta frecuencia o multiplicidad de pruebas. Entonces, si ha invertido este dinero y además en antidoping, es porque estaban seguros de que algo grande iba a pasar. O sea, lo veían factible, porque si no, no haces este movimiento. O sea, sabían que algo grande iba a pasar y seguramente, atendiendo a los números de entrenamiento, Claudio Berardelli, no solo algo grande, sino concretamente esto. Y otra prueba de que creían que era posible es este documental que han salido, bueno, yo lo he visto ayer, según grabó esto. Adidas, Chasing Sub 2, pues si lo grabaron, que se han visto imágenes de toda la preparación en ese documental, pues si ya lo estaban grabando, de nuevo, es porque, o sea, no son imágenes de la carrera y del post carrera, sino mucho antes, ya en Kenia o también en no sé qué sede de Alemania, las oficinas, los headquarters de Adidas, pues ahí le están haciendo unas pruebas de biomecánica para encontrar el ajuste perfecto a la zapatilla, tests de esfuerzo, me imagino, pruebas de esfuerzo, bueno. Entonces, si han estado grabando todo eso, es porque ya anticipaban que iba a pasar algo grande y seguramente, concretamente, este sub 2. Joder, me he enrollado mucho más de lo que esperaba con este primer tema. Venga, rápidamente, simplemente fui a la prensa deportiva, que sepáis que en España los 3 periódicos más leídos en deporte, periódicos deportivos, son As, Marca y Mundo Deportivo. As, Diario Marca, Mundo Deportivo. Y entonces acudí el lunes, después de esta maratón de sub 2 horas de Londres, pues a ver si lo recogían o no la prensa deportiva. ¿Y qué me encontré? Fui a las ediciones digitales, es decir, a través de mi smartphone.
Entonces, en As, en la portada había fútbol. Hice algo de scroll down, fútbol, 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 fútbol. Luego no sé si había algo de tenis, quizá algo de Fórmula 1, quizá algo de ciclismo. Scroll down, scroll down, scroll down, scroll down, scroll down, scroll down. Y no sé cuándo había Sebastián Sagüe baja de 2 horas en Londres. Eso fue Diario As. Diario Marca, pues fútbol, 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 quizá algo de tenis, quizá algo de Fórmula 1, quizá algo de ciclismo, no sé, quizá algún otro deporte. Y muy abajo haciendo scroll down, Sebastián Sagüe rompe la barrera de las 2 horas en maratón. Y en mundo deportivo, fútbol, fútbol, Sagüe. Incluso sin hacer scroll down, ya lo veías ahí. Que luego es verdad, para ser justos, alguien me dijo que las ediciones digitales se van actualizando durante el día. Yo esto lo vi a primera hora de la mañana. No sé si alguno de estos periódicos decidió ir subiéndolo, o sea, en el page rank, si fue ganando posiciones el sub 2 horas de Sagüe. No lo sé, no lo sé, pero a primera hora de la mañana está lo que os digo. Y entonces surge la eterna pregunta. ¿No sale el atletismo o lo que fuera, el snowboarding, la escalada deportiva? ¿No sale el surfing, grandes olas? No lo sé. ¿No sale triatlón, Ironman? ¿Porque no tiene interés o no tiene interés porque no sale? Digo, no sale en portada porque no tiene interés o no tiene interés porque nunca lo sacan en portada. Supongo que un poco de las dos cosas. Bueno, esto lo podemos desarrollar otro día. Nuevo UTMB Index. ¿Cómo funciona esto? Pues primero vamos a aclarar que no es lo mismo score que index, o sea, score es los puntos que me dan por cada carrera, index es basado en los últimos 2 años de carreras. Pues por resumir, no es exactamente así, pues qué puntuación promedio tengo. Según lo que he ido obteniendo en las carreras, pues tengo este índice. Vamos a hablar del score porque, como acabamos de ver, es de donde nace el índice. Y vamos a ver el viejo y luego vamos a ver las novedades que tiene este 2.0, ¿no? Entonces, el viejo sabemos que te da 1000 puntos a la mejor ejecución posible. ¿Qué es la mejor ejecución posible? Pues mira, tenemos un ejemplo muy a mano. Si el asfalto fuese carrera de montaña, pues seguramente las 1:59:30 de Sebastián Sagüe serían 1000 puntos. O sea, bajar de 2 horas en maratón, que era la ansiada barrera, o me da igual, 990 y no sé qué puntos. Pues, como digo, lo mejor que se puede hacer en maratón de asfalto, al menos hasta ahora, pues era bajar de las 2 horas. Entonces eso obtendría 1000 puntos. Y esto explica que se den puntos, 1000 puntos a la mejor ejecución posible que típicamente las mujeres, incluso élites, pues obtengan 800 y pico como mucho. Y que los hombres estén rondando también los top, pues los 900 y pico como mucho, porque todavía no han llegado el equivalente ese es una 59:30 al mundo de la montaña. Al menos así lo cree el algoritmo. O sea que todavía no ha habido una ejecución de perfectísima de que no se puede hacer mejor. Bueno, pero ¿cómo sería? Y bueno, y luego también tiene otra implicación esto de que se valore o que se otorguen puntos a la mejor ejecución posible. Implica también que da igual el puesto que hagas y da igual la densidad que haya en carrera. O sea, yo estoy valorando el tiempo que haces. Por ejemplo, las 1:59:41 de Kejelcha en Londres, pues si las 1:59:30 de Sagüe fueron 1000, las 1:59:41 serían 998, pero no porque ha hecho segundo, sino porque se podía haber hecho un tiempo algo mejor. Y esto. Y también no tiene en cuenta la densidad. Claro, en este caso, por ejemplo, del top 10 masculino de Londres entraron todos por debajo de 2 horas 6, o sea, 2 horas 5 o menos. Creo que eso es bastante densidad también. O sea, en una arquilla de 5 minutos se te ha metido y
Bueno, en el caso del asfalto no sé si esto es mucha densidad o no. Desde luego, si fuera la montaña, que un top 10 se te cuele en una maratón en un margen de 5 minutos, es una horquilla mínima, o sea, minúscula. Pero que da igual, porque esas 2 horas 5, pues imagínate que son 930 puntos. Pero es que igual, con 2 horas 05, ganas la maratón de una ciudad cualquiera, de Hannover, yo qué sé. O sea, una maratón de segunda, digamos, o París, imagínate, lo ganas con... eh, y se meten 20 hombres en esa horquilla, bueno, en fin, que da igual la densidad. O sea, solo es el tiempo. Bueno, ¿y cuál sería el equivalente a 1,5930 en montaña? O exactamente cómo sabe el algoritmo qué sería una ejecución espectacular. ¿Cómo lo sabe el algoritmo? Bueno, pues lo que hace es, el viejo, luego introducimos las novedades. El viejo lo que hace es tomar resultados de carreras similares en distancia y desnivel y toma los tiempos que se hacen de carreras con, por ejemplo, 40 kilómetros, 2.500 positivos, por poner un número redondo, pues todas las carreras en el mundo con el entorno de los 40 kilómetros y el entorno de los 2.500 positivos, todas las carreras con una ficha técnica similar y todas las veces que se ha corrido yo tomo todos esos tiempos. Y de esa manera, ¿qué veo? Pues que el hombre ganador, y decimos hombre ganador porque son los más rápidos, los tiempos más rápidos, pues el hombre ganador, imagínate que está ganando carreras de 40 kilómetros con 2.500, las está ganando en 3 horas 40 y algo. Pues hacer 3 horas 30 peladas, por ejemplo, 3 horas 30 en una carrera de 40 a 2.500, pues eso serían 1.000 puntos. ¿Por qué? ¿En qué te basas? Pues lo acabamos de decir, porque he tomado 27 carreras que hay que encajan en esos números, el entorno de los 40 kilómetros, el entorno de los 2.500 metros positivos, he tomado todas las ediciones que se han corrido y todos los tiempos que se han hecho. Y entonces veo que hacer 3 horas 40 y es lo que te da el primer puesto. Con lo cual, no me parece descabellado que con mejoras como las que hemos examinado antes, pues se pueda recortar un poco y hacer 3 horas 30 y. Eso sería 1.000. Y a partir de ahí, el decalaje, pues 3 horas 30 y altas, 980 y no sé qué. 3 horas 40 y bajas, 970 y no sé qué. 3 horas 40 y altas, 920. 3 horas 50 y no sé qué, 890 y no sé qué. No sé si se entiende. Entonces, ¿esto tiene en cuenta la tecnicidad? Pues no, 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 porque claro, yo solo estoy considerando distancia y desnivel. Yo estoy metiendo en el mismo saco todas las carreras del entorno de 40 kilómetros y el entorno de los 2.500 positivos. Entonces, claro, seguro que alguna hay que es súper técnica y entonces ahí se gana con 3 horas 50 y mucho o incluso 4 horas bajas. Pero como la mayoría se gana en 3 horas 40 y no sé qué, pues finalmente eso es lo que pesa más a la hora de decir que 3 horas 30 serían 1.000 puntos. Por seguir con el ejemplo, estoy poniendo números no del todo arbitrarios, pero bueno, inventados. Entonces, da igual que seas hombre o mujer, sencillamente es correr muy rápido, lo más próximo a la mejor ejecución posible, de acuerdo con el historial, da igual el puesto que haces, da igual la densidad, que se ha juntado mucha gente o se ha juntado poca gente. Buena. Vale, ¿y qué es la novedad? Bueno, pues ahora se introduce una comparación, un contraste entre el tiempo realizado, el tiempo obtenido, con el tiempo esperado. ¿De dónde sale el tiempo esperado? Pues de tiempos que has hecho en carreras parecidas, volvemos a distancia de desnivel, recientes y consistentes. Quiero decir que si yo he hecho 7 maratones de montaña de 40 kilómetros con 2.500
y suelo hacer 4 horas bajas, 4 horas 05, 4 horas 7, 4... Sobre todo las últimas que he corrido estoy en ese entorno, quizá las primeras que hice fueron 4 horas 15, 4 horas 20 y no sé qué, pero las últimas estoy haciendo 4 horas 7, 4 horas 5, 4 horas 2, pues se cogen esas últimas y si puntualmente una vez hice 6 horas porque sufrí una pájara, pues eso no se tiene en cuenta. Entonces, lo más parecido, lo más reciente, lo más consistente de todo el espectro de gente que hace cuartil superior, cuartil inferior, mitad de tabla, tomo resultados en carreras similares, recientes, consistentes, en todo el espectro de la tabla y de esa manera yo sé qué esperar ahora, mañana. Hay una carrera de 40 kilómetros con 2.500 y tú eres de primera parte de la tabla, pues yo espero que vayas a hacer, según lo que acabo de decir, resultados parecidos, recientes, consistentes, pues vas a hacer 3 horas 40 y. Gente de mitad de tabla va a hacer 4 horas 20 y. Gente de final de tabla va a hacer 5 horas 30 y. Eso es lo previsible en base a resultados parecidos, recientes, consistentes. ¿Qué ocurre? Que mañana todo Dios lo hace muchísimo mejor a lo previsto. Bueno, pues entonces doy un ponderación. Todo el mundo lo hace muchísimo mejor a lo previsto. Bueno, pues entonces quizá ha ocurrido algo que está desvirtuando los resultados. Entonces, ahí, aunque hayas hecho 3 horas 20 y no sé qué, los de arriba de la tabla, los de mitad de tabla han hecho 3 horas 50 y no sé qué, los de final de tabla han hecho 4 horas altas, o sea, todo el mundo ha corrido mucho más rápido de lo previsto, pues entonces es que aquí ha habido alguna facilidad. Entonces voy a dar score a la baja. Y lo contrario, si todo el mundo ha hecho más lento de lo previsto, porque había un barrizal de narices de principio a fin del recorrido, o un viento en contra, o un frío terrible y todo el mundo con la tiritona de inicio a fin, si ha habido una penalización en todos los tiempos, yo digo, oye, aquí ha habido una condición desfavorable, entonces puntúo al alza. Puntúo al alza, porque es injusto, porque es que ha habido un barrizal de narices. Bueno, si he entendido bien, esta es la cambio, la innovación que se ha introducido en el algoritmo. Entonces ahora sí se tiene en cuenta la tecnicidad, las condiciones o la densidad. Claro, porque si hay mucha densidad, si se exprimen los unos o se presionan los unos a los otros, quizá entonces todo el mundo hace mejores tiempos. Entonces entiendo que ahí van a puntuar a la baja, porque te has beneficiado de que te han hecho de liebres. Luego, lo que hemos dicho, si hay mucho barro y todo el mundo va muy lento, pues te van a puntuar al alza. De esa manera, porque has sido unas condiciones eso, desfavorables, entonces lo justo es que lo valores mejor, porque pese al barro, pues solo han penalizado 5 minutos respecto al tiempo esperado, por ejemplo. Lo mismo con la tecnicidad. Jolín, si lo habitual es hacer 3 horas 40 y, pero aquí todo el mundo ha hecho, vamos, el top 10 masculino ha hecho 3 horas 50 y 4 horas bajas, pues algo está pasando aquí. Pues es que igual había que mirar dónde pisas, había mucha piedra. Bueno, pues entonces, como era muy técnico y en el historial que he usado como base para el tiempo previsto no había apenas carreras técnicas, pues bueno, pues aquí es como... O sea que con esta comparación esperado realizado, se meten indirectamente la densidad, las condiciones y la tecnicidad. Todo esto sí lo he entendido bien. Joder, vaya chapa que estoy pegando hoy. Me estoy yendo mucho del tiempo que quería. Mira, fíjate, tiempo esperado, tiempo realizado, ¿no? Igual que el algoritmo. Bueno, vamos con este estudio que se llama Trail Running de larga distancia induce inflamación. Bueno, y luego tiene un subtítulo, pero por no complicarlo. O sea, inflamación inducida por correr largo en montaña. ¿Qué han hecho? Pues han analizado a participantes en la MCC, que esta es otra de las pruebas de la familia UTMB Chamonix, que son 40 kilómetros, mira, lo que decíamos antes, ¿no? 40 kilómetros y además no lo he comprobado, pero me imagino que tenga también por ahí unos 2.500 positivos. Bueno,
En promedio, por cierto, la corrieron en 6 horas. En promedio, habría gente de 4 horas, habría gente de 5, habría gente de incluso más de 6 horas. Bueno, claro, son populares. Y corren también UTMB, también aquí promedio sería 40 horas, o sea, populares. Habrá gente que la haga en 30 y pocas, en 40 y muchas. Bueno, analizan a participantes antes y después de correr la MCC en 6 horas y la UTMB 100 millas en 40 horas en promedio. Vale. ¿Qué les miran? Les hacen análisis de sangre para contabilizar el recuento de glóbulos rojos. Eso no es muy nuevo, lo que sí es nuevo es que van a mirar toda una retahíla de marcadores de inflamación y además eh, a nivel molecular. O sea, esto es un examen súper exhaustivo, ya digo, de un montón de marcadores y a cada cual más específico y entiendo que difícil de mirar, o sea, que no es algo obvio de un examen rutinario, una analítica rutinaria de sangre. Bueno, ¿qué es lo que sale? Pues que hay destrucción de glóbulos rojos y también hay inflamación medida, ya digo, por una ristra de no sé cuántos marcadores. Y la destrucción es mucho más marcada después de UTMB que después de MCC, claro. O sea, como era previsible en este caso, que en otras veces hablamos de no es lo mismo correr una corta intenso o fuerte que una larga lento, suave. Pero bueno, en este caso entendemos que han ido al máximo de su capacidad. O sea, como populares, pues yo puedo hacer la maratón en 6 horas, como popular yo puedo hacer la UTMB en 100 millas, o sea, han ido a la máxima velocidad sostenible para cada una de las distancias. Bueno, entonces aquella discusión aquí no aplica. Y puesto que han ido a su máxima capacidad en cada una de las distancias, pues es lógico, eso que a igualdad de intensidad relativa, es lógico que produzca más destrucción 40 horas versus 6 horas. ¿Por qué se produce esta destrucción? Luego miden, por ejemplo, hematocrito o miden directamente esos recuentos de glóbulos rojos, pues porque hay impacto mecánico y metabólico. El mecánico, pues que efectivamente se rompen glóbulos rojos por pisar fuerte. Esto sería específico del correr, no ocurriría en el ciclismo o la natación. Pero luego aparte también hay otro mecanismo metabólico. Pues si he entendido bien, esa que antes la mencionamos, esa acidez que resulta de la glucólisis, pues parece ser que también interferiría en la regeneración de los glóbulos rojos. Aquí parece ser que hay un turnover, o sea que, claro, lo destruido después es reconstruido o regenerado. Esto también pasaría con las fibras musculares. Pero la cuestión es que por ese daño continuo intracarrera se produce un desequilibrio en esa tasa de destrucción-regeneración que como estás infligiendo daño continuo, no permites que el cuerpo se regenere. En este caso, los glóbulos rojos se regeneren. Vale. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión del estudio? Pues por supuesto, una ultra de montaña genera daño a este nivel y a otros tantos que no hemos tratado hoy aquí. Después va a haber regeneración, pero claro, si das tiempo suficiente. Si das tiempo suficiente. O sea que la implicación que yo extraigo de este estudio no es tanto que las ultras sean dañinas, porque lo son, pero claro, de manera aguda. Entonces la clave aquí es en función de cómo haces el recovery en el largo plazo, tener una vida deportiva longeva y tener una vida saludable en general, pues dependerá de cuántos ultras haces y sobre todo del recovery, que esto también dedicamos un episodio en su momento. O sea, ¿es bueno, es malo hacer ultras? Pues yo diría, si haces muchos, es cuando puede empezar a ser malo, claro, porque vas a interferir en el proceso de recuperación. Nuestros mecanismos de recuperación o de regeneración también van disminuyendo con la edad, con lo cual
Otra cuestión a tener en cuenta es eso, no solo cuántos haces al año y por lo tanto cuánto tiempo de recovery tienes, sino cuántos años tienes. Porque a medida que pasan los años, pues vas a tener menos capacidad de recuperación y por lo tanto vas a necesitar tiempos más amplios y por lo tanto tendrás que espaciar más las ultras que haces. Bueno, esta es mi lectura del estudio. O sea que daño agudo sí, daño crónico depende de cómo haces el recovery. Bueno, pues espero que haya sido interesante. Me despido diciéndolo de siempre, a pisar sendas.